Bien, jóvenes, esperando estén todos muy bien, tengan muy buenos días. Em, Hoy día vamos a realizar un pequeño ejercicio, ya lo dejé, ya está en la plataforma Lirmi, espero que lo puedan ver, esté activo, pero antes quiero que lo veamos, pero em, ¿dónde está? Mm, Sí, ya, para que podamos verlo con anterioridad. A ver. Lo pueden ver, ¿cierto? Lo están viendo. Dice ejercitación 3, lenguaje y comunicación, cuarto medio B. Sí, profe, se ve. Sí, profe, Vale, se ve. vale. Ya, dice así. Es indudable que en el mundo de la magia y la fantasía, con la, con que la esencia de J.K. Rowling ha fascinado a millones de niños, es un aporte que debiera promover aún más la reflexión sobre la importancia y las ventajas sociales que tiene a corto y largo plazo incentivar la lectura infantil. Lectura infantil. Es verdad Es verdad que el predominio de lo audiovisual es un rasgo de las sociedades contemporáneas, pero el éxito de obras como Harry Potter ha demostrado que los niños, cuando abren las páginas de un libro que logra establecer vínculos con su realidad o interés, enfrentan sin problema la lectura de textos, que en algunos casos tienen hasta 800 páginas. Los niños de hoy necesitan vivir su realidad de otra manera, de forma más imaginativa, y el éxito de la literatura infantil actual radica en que ha sabido conectarse con eso, ¿ya? Ahí, como rasgo a destacar, eh, lógicamente porque tiene que ver con la temática de las preguntas que siguen a continuación, chiquillos, y aquí el éxito de, de obras, ¿cierto? En este párrafo, cuando abre las páginas de un libro, logra establecer vínculos, el vínculo. Y luego al final dice los niños de 10 necesitan vivir su realidad de otra manera, de forma más imaginativa, y el éxito de la literatura infantil radica en que ha sabido conectarse. Vínculo, conectarse. ¿Ya? Primera pregunta, el texto afirma que ustedes ya están bastante acostumbrados que luego de un fragmento, de un párrafo, de una columna de opinión, etcétera, saben que la primera pregunta tiene que ver con la idea principal o cuál sería el tema, que es como la pregunta general, así para comprender, digamos, de manera amplia o la inferencia global, como se conoce, ¿ya? El texto afirma que el predominio de lo audiovisual dificulta la literatura infantil. ¿Ya? Ahí, cuando dificultas, dejémoslo como en duda, ¿cierto? Porque el texto como que no muestra mucho lo dificultoso, sino más bien el vínculo, el progreso o el éxito que va teniendo. La magia y la fantasía son la clave del éxito de la literatura infantil, ya, vale. Los niños de hoy leen más que los niños de antes, eso descartado de inmediato, ¿ya? Puede que sea una interpretación, ¿cierto? Pero la pregunta, ¿cierto? Es el texto afirma, ¿cierto? O lo que quiere decir de manera, digamos, general el texto. Esa interpretación, ¿cierto? O deducciones, nosotros las podemos sacar quizás de diferentes fuentes, ¿no? Aunque sea real o sea mentira, ¿cierto? No tiene que ver con lo que nos atañe en cuanto al texto anteriormente o el fragmento anteriormente leído. Luego, la literatura infantil debe competir con lo audiovisual
puede ser, pero aún así se mencionan, digamos, cuestiones que tienen que ver más que nada con enganchar al lector, ¿ya? No, no, no tanto con lo audiovisual o la literatura es como el tema más amplio, más que el cine, ¿cierto? O esta video o imágenes, ¿cierto? Sino más bien se refiere a lo que es la literatura. También entramos a descartarlo. La obra de Harry Potter logra una identificación emocional con los adolescentes, ¿ya? Eh, Sería este un gran distractor o por lo menos a dejarlo así como para meditar, ¿ya? Pero por lo menos saben que eh, entre la A, la C y la D, ¿cierto? Vendrían siendo algo que deberíamos más o menos descartar, ¿ya? Lógicamente usted después va a poder meditarlo, ¿cierto? Tiene tiempo de sobra, ahora solamente vamos a verlo, digamos, de manera rápida, ¿cierto? A continuación, ¿cierto? Usted va a poder realizarlo en la plataforma Learme, va a poder eh, meditar, ¿cierto? Sobre el texto, reflexionar más bien. La idea fundamental de los párrafos 2 y 3. Vamos al párrafo 2 y 3. Nuevamente nos encontramos con lo que les había mencionado yo como parte importante, ¿cierto? De lo que tiene que ver con el texto. Dice, es verdad que el predominio de lo audiovisual es un rasgo de las sociedades contemporáneas. Pero el éxito de las obras como Harry Potter ha demostrado que los niños, cuando abren las páginas de un libro y logra establecer vínculos con su realidad o interés, enfrenta sin problema la lectura de textos, en que algunos casos tienen hasta 800 páginas. ¿Cierto? Se reitera que actualmente, ¿cierto? Se compite la lectura contra un video, ¿cierto? El cine, por decir en un medio audiovisual. Sin embargo, conectarse, ¿cierto? Con el niño o el adolescente vendría siendo este como lo importante para la literatura infantil. Los niños de hoy necesitan vivir su realidad de otra manera, de forma más significativa, y el éxito de la literatura infantil actual radica en que ha sabido conectarse con eso. Es como una satisfacción que se le da a los placeres de la imaginación infantil. Entonces, el párrafo 2 y 3, la idea fundamental, ¿cierto? La literatura infantil es más fascinante e imaginativa. Los niños de hoy son capaces de leer libros extensos. La literatura infantil es exitosa si logra establecer vínculos de interés con los lectores. La fantasía y la magia son elementos claves para fascinar a los niños al leer. Aquí tenemos digamos, como una batalla, ¿sí? Entre lo que menciona la alternativa C y la D. La literatura infantil de hoy puede ser más voluminosa. La E queda totalmente descartada. Lo mismo que los niños de hoy son capaces de leer libros más extensos, también lo descartamos, ¿cierto? Son, eh, como les digo, interpretaciones que nosotros podríamos hacer fuera del texto, ¿cierto? No con el texto propiamente tal, ¿cierto? Con lo que estamos realizando. Y aquí volvemos a leer las alternativas que son tentadoras, ¿cierto? La literatura infantil es exitosa si logra establecer vínculos de interés con los lectores. Se menciona en el texto, ¿cierto? La fantasía y la magia son elementos claves para fascinar a los niños, ¿ya? Podría ser, ¿cierto? La fantasía y la magia, pero aquí lo que radica como un aspecto clave es más que la fantasía y la magia, ¿cierto? El poder conectarse con el receptor de ese mensaje. Eh, el tema del texto, ¿ya? La literatura infantil, Harry Potter y su éxito en los niños y la lectura, ¿ya? Ese aspecto a destacar. La literatura infantil, los niños y la lectura están ahí las dos compitiendo, ¿cierto? Las que tienen ustedes que, digamos, que resolver mayormente. La clave del éxito de la literatura infantil también puede ser los temas de la literatura infantil actual. Ahí los temas de la literatura infantil actual, ¿cierto? También lo descartamos porque se sabe, ¿cierto?, de que la literatura no es un elemento contemporáneo o nuevo, ¿cierto? De hecho, hasta podríamos pensar que en nuestro tiempo pasado, ¿cierto? Nuestros abuelos, de pronto hasta quizás leían más que nosotros o tenían más apego por el libro como tal.
Entonces, descartamos la E de inmediato. Otro aspecto que podríamos aquí, digamos, dejar fuera de la consideración, ¿cierto? Harry Potter y su éxito en los niños. Eso, sí, la literatura tiene, el fragmento tiene que ver con la lectura de los niños o los adolescentes, ¿cierto? Pero es un tema, digamos, a grandes rasgos. Ya, Harry Potter se toma como un elemento que más bien nos sirve como para argumentar de lo que se trata, ¿cierto? Esta literatura infantil y cómo ha tenido éxito, ¿cierto? Más bien por cómo se conecta con los niños, ¿ya? Entonces, la B, la E también la descartamos, ¿cierto? Y aquí quedaría la literatura infantil, ¿cierto? Como un gran tema, o los niños y la lectura, ¿ya? Ahí en esa ustedes tienen que, digamos, aplicar su conocimiento y más bien su comprensión para llegar, ¿cierto?, a la correcta. Otro fragmento breve finaliza además con este texto, ¿cierto?, que trae dos preguntas más. Dice, la televisión es el medio noticioso a través del cual se informa a la mayoría de la población del mundo, pero los diarios son la principal fuente noticiosa. El espacio juega un papel importante. Un noticiero televisivo de 30 minutos representa el equivalente en informaciones a una página de un cotidiano. La televisión y hasta cierto punto la radio se dirige a una gran masa heterogénea de espectadores y busca satisfacer a todos por la vía del mínimo común denominador. Los diarios, en cambio, los adquiere un público segmentado con propósitos más definidos. Hay mucha diferencia en la concentración que exige ver televisión, escuchar radio o leer un diario. Se dice que las palabras en los medios audiovisuales se las lleva el viento. La transformación en la prensa escrita puede leerse con atención, puede releerse y cotejar con documentación. Ingresa a los archivos, es citada como una fuente y se convierte en un referente. Las ventajas de cada medio fueron subrayadas por el fundador del diario francés Le Monde, Humbert. Eso en francés no sabría cómo se pronuncia, pero es el nombre del autor. La radio anuncia un acontecimiento, la televisión lo muestra, la prensa lo explica. Veamos las preguntas. Como les dije, aquí finaliza este ejercicio. Dice, el contenido del texto puede sintetizarse, ¿ya? Aquí es esto la síntesis, logra, tiene que lograr ¿cierto? Digamos, para concluir con la habilidad, ¿cierto? Como este resumen, ¿cierto? Destacando, ¿cierto? Lo más relevante. Lógicamente aquí estamos tratando con los medios de comunicación, ¿ya? Entonces, dice, de información y los medios de comunicación. Demasiado amplio, ¿cierto? Lo de sintetizar o lo de resumir, ¿cierto? Tiene que ver con dejar en claro lo relevante, así como esclarecer, ¿cierto? La idea principal. Ventajas y desventajas de los medios de comunicación. Aspecto a considerar, ¿ya? Relevante. La prensa escrita y su poder sobre la televisión y la radio. Puede ser, pero aquí en el texto, ¿cierto? Más bien se explica, ¿cierto? Cómo es la noticia, ¿cierto? En los diferentes medios, ¿ya? No, digamos, estableciendo el qué es lo mejor o lo más importante, ¿ya? Entre los medios de comunicación. Son la explicación, digamos, general para los tres medios. Los medios audiovisuales y su limitación informativa, ya, ahí yo creo que eso lo descartamos. El rol de los medios de comunicación, demasiado amplio, ¿cierto? Y las preguntas o el enunciado, ¿cierto? Aquí nos manda a destacar lo importante, ¿ya? Consideración, ¿cierto? Con la B, ¿cierto? Y lo mismo con la C, ¿cierto? Pero con digamos, con la, digamos, excepción, ¿cierto? De que el texto no se está, digamos, entrando en una competencia, además que el enunciado, ¿cierto? Tiene que ser como lo más relevante, lo más importante a destacar dentro de ese fragmento, no más bien esclarecer, ¿cierto? Quién vendría siendo lo mejor, ¿ya? Entonces, entre la B y la C, ¿cierto? Para ahí dejarlo, digamos, para eh, como las dos correctas, ¿cierto? En la que ustedes ahí
debe jugar o inclinarse por la correcta. Después dice, sobre la prensa escrita se puede deducir. Es más veraz y documentada. Eso es más bien una interpretación, ¿cierto? Que podríamos deducir, pero lo descartamos. Llega a un público más culto, también se descarta, requiere mayor elaboración periodística. Puede ser por una cuestión digamos, de trabajo, ¿cierto? De tiraje, en cuanto a lo que es la repartición, a lo mejor del medio como tal, pero aún así no creo, ¿cierto? Que esté dentro de lo que señalar como un aspecto a inferir, ¿cierto? Sobre la prensa escrita. Posee mayor permanencia en el tiempo, ¿vale? La palabra escrita es más valorada que la oral. ¿Ya? Entonces, entre la D y la E, ¿cierto? Podríamos nosotros jugar ahí con las dos correctas, ¿cierto? Lógicamente es solamente una la correcta, ¿cierto? Aquí la palabra escrita es más valorada que la oral. Eso también cae dentro como de una interpretación, ¿ya? Y ahí nos quedaría entonces más bien esa reflexión final para encontrar la alternativa correcta. Como pueden ver, chiquillos, en este, digamos, pequeño ejercicio, eh, siempre es bienvenido, ¿cierto?, la utilización del diccionario. En caso de que usted tenga alguna duda con alguna palabra, ¿cierto?, para clarificarlo, ¿cierto? Pero no está, digamos, no hay eh, preguntas sobre vocabulario, ¿ya? Además, ya está en la plataforma Learmy. Me gustaría, ¿cierto?, saber si es que ustedes lo pueden ver, si es que tienen algún inconveniente, chiquillos, para que me avisen o activarlo de alguna forma en la plataforma del IRMI. Sí se ve, profe. Sí, vale, Sí, vale. está ahí. Ya veo que algunos comenzaron. Ya, chiquillos, entonces, éxito en este ejercicio, que les vaya bien, Gracias, profe. Gracias, profe. que les vaya Chao, bonito, que se vaya chiquillos. bien. Su correo de Gmail les envío entonces su resultado. Chao, profe. Nos estamos viendo, chiquillos. Éxito. Gracias.